Hansi Flick tiene un plan para el clásico, pero hay un jugador que puede cambiarlo todo, y no es el que estás pensando. Porque este partido no se va a decidir solo por nombres o por calidad individual, sino por cómo llegan los dos equipos, y ahí es donde empieza lo interesante. El Barcelona llega en un momento muy sólido, sobre todo en Liga, con una dinámica muy positiva que le ha permitido dominar en los últimos enfrentamientos directos. De hecho, en los últimos clásicos ha sido claramente superior, algo que cambia completamente el contexto de este partido. En cambio, el Real Madrid llega con más dudas. Es un equipo con talento individual brutal, pero que no termina de funcionar como bloque, y eso en partidos grandes se nota. Y aquí es donde entra el plan de Flick. Porque más allá de la alineación, lo importante es cómo va a estructurar el equipo, y sobre todo qué quiere hacer con el balón. Y viendo cómo llegan ambos equipos, hay una cosa clara. El partido puede decidirse en los pequeños detalles. Pero antes de llegar a ese punto clave, vamos a ver cómo podría salir el Barcelona, porque ahí empiezan a aparecer las primeras pistas. En portería no hay debate. Joan será titular. En defensa todo apunta a una línea bastante clara, con Cubarsí y Gerard Martín como centrales, y con Cancelo y Koundé en los laterales, aunque este último no esté en su mejor momento. Pero lo realmente interesante no está atrás, sino en el centro del campo. Pedri, De Jong y Dani Olmo forman un medio campo con muchísimo control y creatividad. Y seguramente sea una de las claves del partido. Si el Barça domina ahí, puede imponer totalmente su ritmo. Y a partir de ahí, llegamos a la zona donde están todas las dudas, el ataque. Con la lesión de Yamal, todo apunta a que habrá cambios importantes. Bargi podría ocupar esa banda derecha, mientras que Ferran parte como favorito para jugar de delantero centro por su rendimiento reciente. Pero donde realmente está la gran incógnita es en la banda izquierda. Porque aunque muchos miran hacia afuera y piensan en nombres como Rashford, siendo realistas hay otra opción mucho más probable dentro del equipo. Y aquí es donde todo empieza a encajar con ese jugador del que hablábamos al principio. Pero eso lo veremos en un momento. Antes hay que entender bien qué puede proponer el Real Madrid, porque su situación también condiciona completamente el partido. Y es que el equipo llega con muchas dudas. Tiene jugadores de nivel mundial, pero como conjunto no está funcionando como debería, y eso le puede penalizar mucho en un partido como este. De hecho, mojándome, creo que el Madrid no es favorito para este clásico, aunque en este tipo de partidos siempre puede pasar cualquier cosa. Y precisamente por eso, por ese contexto tan abierto, es donde el plan de Flick y ese jugador clave pueden marcar la diferencia total. Y ahora sí, llegamos al jugador que puede cambiarlo todo. Porque durante todo el vídeo hemos hablado del plan de Hansi Flick, de la posible alineación y del momento en el que llegan ambos equipos. Pero hay una pieza que puede alterar completamente el partido. Y ese jugador es Rafinha. Pues no, no es Rafinha. Pero igualmente comentemos si jugará o no antes de ir con él. Verdadero jugador que lo cambia todo. Muchos daban por hecho que no iba a llegar al clásico por su lesión, pero cada vez hay más opciones de que pueda recuperarse a tiempo. Y si termina entrando en el 11, el plan de Flick cambia por completo. Porque estamos hablando de un jugador que en este tipo de partidos marca diferencias constantemente. Velocidad, presión, desborde, intensidad. Y sobre todo algo que el Barça necesita muchísimo en un partido así, agresividad arriba. Y sinceramente creo que si Rafinha termina jugando, el Barcelona gana muchísimo peligro. Más aún viendo cómo llega el Real Madrid defensivamente. Pero aquí no termina todo, porque queda el jugador que será el más decisivo para el clásico. Y lo más loco es que ni siquiera va a jugar. Y sí, estoy hablando de Kylian Mbappé. Porque aunque no esté sobre el campo, todo lo que está pasando alrededor suyo está afectando muchísimo al vestuario del Real Madrid. Se habla de tensiones internas, de un ambiente raro dentro del equipo y de jugadores que ya no parecen estar conectados entre ellos. Incluso han salido rumores de enfrentamientos dentro del vestuario, como el de Valverde con Tchouaméni o el de Rudiger con Carreras, algo que refleja perfectamente el momento que vive el Madrid. Y mientras tanto, la sensación desde fuera es que el equipo está peor que nunca a nivel colectivo. Muchísimo talento individual, sí, pero cero sensación de bloque sólido. Están en las últimas. De hecho, Mbappé está completamente desconectado de la situación del equipo, más pendiente de otras cosas, como por ejemplo, de salir con la rubia que de seguir el momento del Madrid. Y ahí es donde el contexto puede terminar siendo clave. Porque mientras el Barça llega unido, en dinámica positiva y con un plan muy claro, el Madrid parece llegar lleno de dudas. Y en partidos así, esos pequeños detalles pueden cambiar absolutamente todo. ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Piensas también que Mbappé es el más decisivo en este partido? Déjalo en comentarios y sígueme para más análisis y noticias en torno al Barcelona.
Este clásico es nuestro, demostremos que incluso sin Lamine o Rafinha, el Barcelona muerde. Yo preveo un 4-1 para nuestro equipo. Ojalá sea así. Hasta pronto, sígueme si te ha gustado y deja tu like, me ayudará muchísimo.